Dios le bendiga, iglesia. Nos acercamos ahora al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Qué bueno que hemos podido cantar su palabra, orar su palabra. Y ahora estamos listos, con corazones preparados para ser edificados por esta palabra del Señor. Les ruego que vayan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a continuar nuestra serie en esta carta pastoral que ha sido tan edificante, de tanta bendición para mi alma, para cada uno de nosotros como iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Oramos al Señor. Padre, Señor, tú que nos has dado tu palabra, Señor, eres creador de todas las cosas, Señor, y los cielos cuentan tu gloria, Señor. Pero aún más allá de tu creación, Señor, has expresado tu palabra a través de hombres santos, profetas, Señor, inspirados por tu Espíritu Santo, Señor. Esta es tu santa y bendita palabra, Señor, que es un manantial para nuestra alma. Te damos gloria por esta palabra que nos da instrucciones cada día, Señor. Nos da instrucciones de cómo vivir una vida que te glorifique. Nos da instrucciones cómo irnos conformándonos cada día a nuestro Señor amado Jesucristo. Nos da instrucciones como iglesia, Señor. No estamos ciegos, Señor. No estamos caminando como si no supiéramos dónde caminar. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias porque tu iglesia se nutre de esta palabra que tú nos has dejado, Señor. Te ruego que a través de esta palabra, Señor, nuestros corazones sean confrontados, Señor. Como ha sido el mío, así te pido por mis hermanos, Señor. Te ruego que seamos edificados, exhortados a través de esta palabra, Señor. Compartiremos hoy. Te ruego que sea tu Espíritu dirigiéndome, Señor, y dirigiendo aún a mis hermanos, porque sin tu Espíritu, ¿qué sería de nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre, que seamos tierra fértil y que esta palabra germine en nuestros corazones, en nuestras mentes y traiga fruto, una vida de piedad, Señor, que te glorifique. Y aún al que no está en ti, Señor, ten misericordia. Abre sus ojos, abre sus oídos para que puedan escuchar la palabra de salvación, Señor. Te lo ruego todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Hermanos, mientras estudiaba para nuestro texto en el día de hoy, que he leído, y profundizaba cada vez más en esta porción de la Escritura, y veo cuán esencial es este tema de los falsos maestros en la epístola de Timoteo. Si usted va conmigo unas páginas anterior, en el capítulo 1, vemos desde el versículo 3 cómo el apóstol Pablo está dejándole claro a Timoteo uno de los propósitos por el cual se quedaba en esta iglesia en Éfeso. Y vemos ahí en ese versículo 3 que le dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Vemos un poquito más adelante, al final del capítulo 1, en el versículo 19 dice: guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron,
en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Continuamos adelante y vemos cómo en el capítulo 13 el apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo sobre los requisitos de un pastor, obispo, anciano. Sabemos que es una palabra, son palabras intercambiables que se refieren a la misma persona. Vemos la insistencia del apóstol Pablo en cuanto a rechazar a los falsos maestros e identificar a los maestros enviados por Dios a la iglesia. Vimos también en el capítulo 4 cómo habla sobre la apostasía, los apóstatas. Vemos en ese capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Vimos también en ese capítulo 4 lo que es un buen ministro de Cristo. El apóstol Pablo describiendo a un ministro de Cristo, y vimos todas las características desde el versículo 6 en adelante de lo que es un buen ministro. Y hoy tenemos la oportunidad de cerrar este tema. No es que cerremos la epístola ahí, pero el tema de los falsos maestros en este capítulo 6, en los versículos que he leído. Y mientras profundizaba, como les decía, en el estudio de estos versículos, me daba cuenta personalmente cuán fácil es caer en el ministerio de un falso maestro si no estamos firmes en la palabra del Señor. Pensaba cuántas veces fui yo personalmente sometido a falsos maestros siendo creyente. Le pedí perdón a Dios. Fui confrontado, porque hubo veces que me sometí a la falsa enseñanza, que seguí falsos maestros. Y por mi ignorancia en la Escritura, por mis fascinaciones, por mi pecado, estuve prestando mis oídos a falsos maestros. Esto es algo que probablemente muchos de nosotros hemos estado sometidos y deberíamos pedir perdón a Dios. Entre los casos más fuertes a los que fui expuesto y analizando este tema, y decía, pero ¿cómo es que podemos caer en esto? Fue el caso de hace unos años atrás del famoso Ravi Zacharias. Ese hombre fue un famoso apologeta que iba por conferencias filosóficas contestando preguntas muy difíciles de entender en cuanto a la existencia de Dios, la divinidad de Cristo y una cantidad de preguntas complejas. Su ministerio me cautivó mucho. De hecho, lo más que admiraba de él era cómo debatía sin utilizar las Escrituras. Y utilizaba principios filosóficos en vez de utilizar las Escrituras. Cuán ignorante fui al pensar que fuera de las Escrituras hay sabiduría. Este falso maestro abusó de muchísimas mujeres por décadas. Y puedo hablar libremente en este tiempo porque hay evidencia y pruebas sobre esto. Sé que aún podría buscarme algunos problemas con algunos hermanos en la fe, pero lo considero ciertamente un falso maestro. Utilizaba el dinero del ministerio para obtener sus placeres y regalos sexuales, y utilizó aún su conocimiento espiritual para engañar a estas personas. Su vida no estaba acorde con el mensaje que él predicaba. Amados hermanos, los falsos maestros son como el caballo de Troya de Satanás en la iglesia. Este es un tema al cual somos advertidos desde Génesis hasta Apocalipsis. La mejor estrategia de ataque de Satanás para todas las generaciones al pueblo de Dios han sido los falsos profetas y los falsos maestros. Un ataque desde adentro. El teólogo canadiense Tim Challies dice:
los más grandes embajadores de Satanás no son políticos, ni estafadores, ni poderosos de la sociedad o empresarios, sino que son llamados pastores. Los sacerdotes de Satanás no vienen con una religión diferente, sino con una perversión a la religión verdadera. Los falsos maestros y sus falsas doctrinas, iglesia, no son un juego. Vemos cómo Pablo insiste en esta carta a una iglesia en que identifiquemos a los falsos maestros y rechacemos su enseñanza. El plan de Satanás es siempre el mismo, desde el principio, corromper la verdad a través de torcerla. Al ser torcida ya es mentira. En estos versículos Pablo le escribe a Timoteo para que aprenda a identificar a los falsos maestros y a aquellos que están infectados con el virus de la falsa enseñanza. Pablo presenta aquí características y motivaciones de los falsos maestros para que los líderes y la iglesia podamos identificarlos y alejarnos de su enseñanza. Voy a dividir este sermón en 4 preguntas para que nos van a ayudar a dirigirnos a identificar a estos falsos maestros. La primera pregunta es: ¿qué caracteriza al falso maestro? Esto lo vemos en el versículo 3. ¿Qué caracteriza al falso maestro? La segunda pregunta que contestará estos versículos es: ¿qué impulsa al falso maestro? Eso lo vemos en la primera parte del versículo 4. Contestaremos también la pregunta y veremos cuál es el fruto del falso maestro. Esto lo veremos en la segunda parte del versículo 4. Y finalmente en el versículo 5 contestaremos qué motiva al falso maestro. Empezaremos con nuestra primera pregunta: ¿qué caracteriza al falso maestro? Y lo vemos ahí en ese versículo 3. Vemos importante: si alguien enseña una doctrina diferente. Ese es el mismo término que vimos en el capítulo 1, una enseñanza diferente a la doctrina bíblica. Esa es la primera característica de un falso maestro: enseña una doctrina diferente. Vemos en ese versículo 3 características que contestan nuestra primera pregunta, y esa es la primera: enseña una doctrina diferente. Estas son doctrinas fuera de las Escrituras, claro, mezcladas con elementos de las Escrituras, pero son doctrinas que suenan fascinantes. El falso maestro es un experto en crear fascinación por un nuevo tema. Algo de un origen mundano, pero vestido en cierta manera con la palabra de Dios. Pareciera como si hubieran nuevos descubrimientos, como si desecharan la historia de la iglesia y aquellos teólogos que Dios ha tenido a través de las generaciones. Es como si hubiesen encontrado algo nuevo que nadie se ha dado cuenta. De hecho, por eso los predicadores, cuando preparamos un sermón, un predicador verdadero que teme al Señor, una vez encuentra el significado del texto para explicarlo a sus hermanos, corrobora con otros hermanos piadosos. Porque no es posible que la iglesia haya estado en este tema sin luz por los últimos 2000 años. No, amado hermano, no hay nada nuevo. Por eso debemos ser humildes y ver ese mensaje que hemos traído y compararlo y ver qué otros hermanos han visto, porque no estamos buscando ninguna teología nueva, ninguna doctrina nueva. Nuestra doctrina ha sido firme y establecida de manera fiel, fundamental, sólida. También vemos que estas doctrinas diferentes, como he dicho, son doctrinas del momento, nuevas. Vemos aquí movimientos como el famoso movimiento de la palabra de fe, el nuevo movimiento que todo es declara y dije, y si tú declaras va a ser hecho. Hermano, créeme que si declara la corte judicial, eso sí va a ser una declaración cierta, pero no hay nada que haya poder en nuestras palabras, amado hermano.
No hay poder en nuestras palabras, esa es la realidad. Solo las palabras del Señor tienen poder y cuando citamos sus palabras tienen poder. Vemos doctrinas vacías en sí mismas, con pensamientos de hombre. Son doctrinas centradas en el hombre y no en Dios. Eso normalmente identifica la doctrina diferente a la doctrina bíblica. ¿Cómo identificamos este tipo de doctrina extraña? Bueno, lo primero que vemos es que el origen es en el hombre o en algo creado. Pero la verdadera doctrina se origina en Dios. La autoridad de la falsa doctrina está fundamentada fuera de la Biblia, mientras que la doctrina sana está fundamentada en las Escrituras. Y pasa la prueba de todas las Escrituras. No puede ser que la palabra de Dios se contradiga porque es perfecta. No puede ser que usted haya creado una doctrina y no se sostenga a través de las Escrituras, a través del carácter de Dios. No es posible. La falsa doctrina, usted va a ver que no es consistente con las Escrituras. La falsa doctrina nos dirige a la debilidad espiritual en vez de a la fortaleza espiritual. La falsa doctrina te va a dirigir a una vida que no glorifica a Dios. La falsa enseñanza normalmente trastoca temas en cuanto a los atributos de Dios y lamentablemente deshonra a Dios en la manera en que explica quién es Dios. La falsa doctrina nos trae falsedades en cuanto a la persona de Cristo, y esto lo hemos visto desde el principio de la iglesia, cómo la persona de Cristo ha sido atacada en cuanto a su divinidad especialmente. También vemos que la doctrina extraña tiene un significado incorrecto en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en muchos movimientos hoy día, especialmente carismáticos. Cómo deshonran la persona del Espíritu Santo. No la conocen. Falsas doctrinas en cuanto a la inspiración, la autoridad, la infalibilidad de la palabra del Señor. También vemos falsas doctrinas en cuanto a lo que es la santificación y la vida cristiana, la vida en santidad que debemos vivir obedeciendo al Señor. Así que esas cosas identifican lo que hace un falso maestro en cuanto a enseñar otra doctrina que no es una doctrina bíblica. También vemos que otra característica de estos falsos maestros, además de que enseñan una doctrina diferente a la doctrina bíblica, estos maestros rechazan la palabra de Cristo. Vemos ahí en el versículo que tenemos el día de hoy, en ese versículo 3, dice, y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que la falsa enseñanza es como un virus. ¿Y por qué lo podemos ver? Porque esa palabra sanas que tenemos en nuestro texto viene de esa palabra higiene. Cuando usted busca algo que es higiénico, es algo saludable, sano, que no esté infectado con bacterias. La palabra de Dios es lo más sano, es lo más puro. Vemos cómo la falsa enseñanza no abraza las palabras sanas de Cristo, no abraza lo que necesita su vida espiritual, sino que se aferra a las cosas fuera de las sanas palabras del Señor que han sido alteradas. Podríamos ver que aquel que es un falso maestro se aleja de la higiene espiritual que viene de las sanas palabras de nuestro Señor. Cuando vemos que dice ese término no se conforma, a pesar de que ese término se puede traducir a no se acerca, pero es un poco más que eso en el contexto que tenemos. Cuando dice no se conforma es que no abraza. Y esto es importante aclararlo. Porque el falso maestro en cierta manera se acerca a las Escrituras. Pero la manera en que se acerca a las Escrituras es para torcerlas. A veces tenemos falsos maestros que citan la palabra. Ya ha habido algunos que han llegado a un nivel que ni citan la palabra. Pero hay falsos maestros y muchos que citan la palabra. Porque créame que Satanás es un ángel de luz. Parece un ángel de luz, perdón. Pareciera que es bueno. O sea, el falso maestro va a traer su falsa doctrina
vestida de versículos bíblicos mal interpretados. Por eso es que es importante, porque sí se va a acercar, pero no va a abrazar la sana doctrina, no va a abrazar la palabra de Cristo. El verdadero maestro abraza la doctrina de Cristo. Eso es lo que sale por su poro, eso es lo que sale por su boca, la sana palabra que ha sanado su alma, su vida. Vive abrazado, sujeto a esa palabra del Señor. ¿Y qué son las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Podríamos pensar que solo se refiere a lo que encontramos en los evangelios, pero no, es más que eso. Es la palabra a través de las Escrituras, de toda la Escritura que nos revela a nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis y nos hace crecer espiritualmente de una manera saludable. La palabra de Cristo es toda esta palabra, toda la Biblia es la palabra de Cristo, porque habla de Él desde el principio hasta el final. Como dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. ¿Cómo un niño recién nacido podrá sobrevivir si no tiene leche de su madre o no tiene una leche aún así artificial para poder sobrevivir? Necesita la leche para poder crecer espiritualmente. Asimismo, cada creyente necesitamos la palabra pura, sana que viene del Señor para poder crecer espiritualmente. Una de las cosas que usted va a ver de los falsos maestros es que rechazan esta palabra sana. No tienen un compromiso con las Escrituras. Hablan de Dios y hablan de Cristo, pero el fundamento de su ministerio no está en la palabra de Dios revelada. Su ministerio se fundamenta en otra cosa al lado de la palabra, pero no está fundamentado en la palabra del Señor. Algunos rechazan la palabra del Señor quitándole cosas. Algunos rechazan la palabra del Señor interpretando incorrectamente. Algunos rechazan esa palabra añadiéndole revelaciones y supuestas profecías. La palabra ya, la revelación de Dios terminó. No hay más profetas. Lo único que podemos hacer es profetizar lo que ya fue revelado. Esto es una especie de profetización, si lo podemos decir así, si la palabra está bien. Ya sé que algunos me miraron un poco raro. Pero la realidad es que sí, profetizamos lo que ya fue profetizado. Dios habló, el canon fue cerrado. Ya tenemos todo lo que necesitamos, no hace falta nueva revelación. Solo enseñamos lo que ya ha sido revelado. La enseñanza de estos falsos maestros simplemente niegan la suficiencia de las Escrituras y su perfección. Siempre hace falta algo más y ese algo más está fuera de las Escrituras. Pero la manera más clara de un falso maestro rechazar la palabra de Dios es no sometiéndose a ella. Usted va a ver personas, aparentan ser maestros, predican un mensaje, pero viven otro. La predicación no termina cuando yo me bajo de este púlpito. La predicación termina cuando yo vivo según esa palabra que se ha predicado. Un maestro que no vive la palabra que enseña y que predica es un falso maestro. Lamentablemente. Así mismo, no estamos diciendo que hemos dejado de ser pecadores, no. Decía el hermano Byron hace un rato, hay una diferencia grande y la palabra es luchar. Estás luchando con tu pecado, gloria al Señor, esa es la vida del cristiano. Luchamos con el pecado, claro que luchamos con el pecado. Claro que cuando recibimos el mensaje de la palabra de Dios, cuando vamos a obedecer en algún momento vamos a fallar. No estamos buscando fallar, fallamos por nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecaminosa, pero vivimos una vida luchando con el pecado para glorificar a Dios, haciendo lo que Dios nos ha llamado. Una de las cosas que caracteriza también al falso maestro es su enseñanza produce impiedad. Los falsos maestros aman tres cosas: el dinero, el poder y mantener su vida de deleites. Y acomodan su enseñanza según esos principios.
La enseñanza que no está basada en las Escrituras, sin duda alguna, traerá una vida de impiedad. Esa es la evidencia. Y qué triste que muchos de ellos, frente a nuestros ojos, cometen estos actos graves de pecado y aún hay personas que siguen escuchándolos. La falsa enseñanza solo genera impiedad. La palabra piedad significa reverencia, consagración, buscar esa semejanza a Dios. Una enseñanza sana, por el otro lado, resulta en una vida de piedad. Me gustaría que fueran conmigo a 2 de Pedro, y es que es bastantes versículos. Quiero que me acompañen, una carta que está casi al final de la Biblia, aquellos que no la han leído. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 22. Capítulo 2, versículo 10, segunda epístola de Pedro. Dice Pedro y describe, hablando de estos falsos maestros, dice: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Estos son los que se pasan enviando mensajes a Satanás, a los demonios, atando ángeles. Dice Pedro, estos son animales, estos no entienden. Dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Mira algo que los describe: la arrogancia, pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha envanecido. Vemos ahí cómo vive un falso maestro, sumergido en la arrogancia, en el orgullo, en el deleite, haciendo blasfemias. Vamos ahora a nuestra segunda pregunta. Ya vimos esas tres características: enseñan una doctrina diferente, rechazan la palabra de Cristo, y vimos finalmente que su enseñanza produce impiedad. ¿Qué impulsa a un falso maestro? Bueno, sabemos que en regla general será el pecado que lo impulsa. Pero vemos aquí en el texto claramente cuáles son estos pecados que impulsan al falso maestro. Fíjese en ese versículo que continúa, el versículo 4, dice: está envanecido y nada entiende. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras. Lo primero que vemos que impulsa al falso maestro es el orgullo. Envanecido, esa palabra envanecido nos habla precisamente de orgullo. Esta palabra lo que significa es una persona inflada en una nube de humo. Es la manera ilustrativa de poder explicar lo que significa. Una persona inflada en una nube de humo, envuelta en niebla. Su visión está nublada por el humo. El nivel de arrogancia más grande que puede tener un humano
es pretender que su enseñanza es superior a la palabra de Dios. Esa es la arrogancia más grande que un ser humano puede tener. Después de ver la creación, después de ver el poder de Dios en todos los aspectos, tener la arrogancia de poner su palabra por encima de la palabra del Creador. Dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. El Salmo 10:4 dice al respecto de eso, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es no hay Dios. En resumen, los falsos maestros tienen una percepción inflada acerca de ellos mismos, sus ideas, sus pensamientos, su lógica, y lo muestran desechando la palabra de Dios. Ellos están atados a sus propias percepciones, a sus propias ideas. También vemos que además del orgullo, ¿qué impulsa al falso maestro? La ignorancia. Dice ahí, nada entiende, está envanecido y nada entiende. Eso en otras palabras es ser un ignorante. El orgulloso presume que tiene conocimiento, pretende ser un erudito, tener un profundo entendimiento, busca tener títulos en los seminarios para comprobarlo. Algunos hasta escriben libros con sus ignorantes teorías y se basan en sus experiencias vacías, pero delante de Dios son unos ignorantes. Eso los impulsa a su necedad. Dice el texto, nada entiende. La Reina Valera dice, nada sabe. Son faltos de entendimiento de la verdad espiritual. Su sabiduría, como dice Santiago, es terrenal, animal, diabólica. No tienen nada que ofrecer. Si alguien conoce la palabra de Dios y predica y enseña otra cosa, no lo escuches. Es un ignorante, no entiende. Estaba escuchando en estos días sobre un pastor que tiene un doctorado en Nuevo Testamento. Un doctorado en Nuevo Testamento. Y no pueden explicar lo que es el bautismo y están bautizando homosexuales practicando. Ignorancia. Ignorancia. No es posible que usted vaya a un seminario y usted no entienda lo que es el bautismo. No es posible, amado hermano. Y si nos enfrentamos a un maestro así, debemos escapar por nuestras vidas. Es un falso maestro. Conoce lo que dice las Escrituras y está haciendo lo que le da la gana. Son impulsados por la obsesión por ganar discusiones. Los falsos maestros, dice la Reina Valera, deliran acerca de cuestiones necias, preguntas inútiles. Decía un pastor que hace tiempo escuchaba, decía, a veces hay gente preguntando, ¿y cuántas alas tienen, cuántas plumas tienen los ángeles? ¿Qué importa cuántas plumas tienen? Si la Biblia no lo dice, no lo necesito saber. Pero hay gente que gasta su vida en cosas ridículas como esa. Y aún algunas que aparentan ser más serias, pero no lo son. Gastan su vida en especulaciones sin valor. Aquí vemos ese término contienda de palabras. Es como si fuera el término el logo maya. Es una batalla de palabras. Los falsos maestros se entregan a discusiones necias que en nada aportan a la piedad. MacArthur dice al respecto, los falsos maestros se entregan a teorizar con un disfraz de intelectualidad, en vez de entregarse a un productivo estudio y a la sumisión a la palabra de Dios. Pienso que son palabras muy sabias. Se meten ahí, como dice él, a teorizar y se disfrazan de intelectualidad. Hermano, a veces es triste, a veces en los círculos de nosotros, de la iglesia reformada, usted va y acaba de conocer a alguien y lo primero que le pregunta, ¿y usted conoce a
a Todd White y usted dice, bueno, a lo mejor no sé si es el mismo. Entonces empezamos a veces hasta con nombre, tratando de impresionar a personas. Y no estoy diciendo con esto que no debemos reconocer buenos maestros y que es malo que hablemos. No, si vamos a recomendar un recurso, claro, vamos a decir el nombre. Pero a veces usted se siente como que lo están entrevistando, a ver como si usted llega a ese nivel de que conoce a todos los duros de la palabra. ¿Cuáles son las intenciones? Yo creo que la pregunta más importante, si lo estoy conociendo por primera vez, háblame de tu relación con Cristo. ¿Conoces a Cristo? Esa es la pregunta más importante en nuestro foro, porque ¿de qué vale que conozca a White si no conoce a Cristo? El falso maestro gasta su tiempo en temas vacíos, en nombres, haciéndose preguntas ridículas, haciendo grupos dentro de los grupos y más grupos, aportando cosas que no aportan nada a la fe. A veces tengo mucho cuidado de entrar en discusiones por palabras y términos de hombres que no son bíblicos. Y los animo a que tengamos cuidado en no entrar en la discusión de términos que no vienen de la palabra del Señor. Si vamos a hablar de algo, mantengamos la honra de la palabra del Señor. Discutamos de cosas importantes que nos enseña la palabra del Señor. Sabemos que como hombres tenemos que organizar algunos términos, claro que sí. Pero seamos cuidadosos en que eso no nos aparte de la palabra del Señor. A veces podemos tener una discusión, enojarnos con hermanos por algo que ni tan siquiera viene de la palabra del Señor. Estas discusiones y especulaciones son doctrinas de demonios que mantienen a estos falsos maestros entretenidos. Y a veces hasta los verdaderos cristianos nos hacen perder tiempo. Tengamos cuidado. La tercera pregunta, ¿cuál es el fruto del falso maestro? ¿Cuál es el fruto del falso maestro? Como he dicho, la verdad enseñada produce piedad, una vida consagrada a Dios. Pero la enseñanza del falso maestro produce impiedad, una vida sin considerar a Dios. Produce una vida de pecado. Las discusiones, amados hermanos, las contiendas de palabra, lo que producen en las iglesias es caos. El falso maestro nunca producirá una unidad en la verdad bíblica. Va a producir unidad en la mentira, pero no en la verdad bíblica. El verdadero maestro, el verdadero pastor llamado por Dios va a crear unidad en la palabra de Dios, en la doctrina bíblica. Por eso es que el fruto del falso maestro, lo que va a producir, como dice ahí, más adelante lo vemos aquí en esta parte segunda del versículo 4, dice de las cuales nacen, vemos aquí el fruto, nacen que envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Y continuamos en un momento. ¿Qué son esas envidias? Pues claro, a causa de las discusiones por palabras, de palabras vanas, los que son afligidos en medio de las discusiones, en medio del pleito, esto le aporta rencor contra aquel que está abusando de él definitivamente. Alguien va a ser destruido en medio de estas palabras que no llegan a ningún lugar. Alguien va a ser sentido como, va a hacer sentirse como que perdió la discusión. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Generar qué? Envidia. Envidia. Va a haber también pleitos. El que pierde la discusión no quiere admitir la derrota. ¿Y qué trae este pleito? Una discordia amarga contra el otro. Vemos en iglesias lamentablemente guardándose rencor por temas totalmente secundarios, pleitos sin necesidad. Hermanos, guardémonos de esto. Blasfemias. Y aquí la palabra blasfemia no es solo en contra de Dios, también blasfemia contra los hombres cuando difamamos a otro. Entonces se refiere también a insultos dirigidos contra Dios, pero también contra los hombres. Eso es lo que generan este tipo de discusiones, este tipo de batalla de palabras.
que empecemos a chismear y a hablar mal del otro hermano. Malas sospechas. Entonces ahora te pusiste unos lentes rojos y ahora ves todo rojo. La persona está obsesionado por la desconfianza y los presentimientos, sospecha de todo. Él dijo eso, bueno, eso es que él está buscando cómo acomodarse, cómo acomodar esto. Ahora todo lo vemos así. Escuché de fulano de tal. ¿Tú ves? Ahora empezamos a ver, nos ponemos lentes rojos y mala sospecha. Ahora maquinamos, conecta todo con una mente maquiavélica. Esto trae también los falsos maestros, dan el fruto de las constantes rencillas. Se incomodan a un nivel que hierven por dentro. Se tornan en discusiones para herirse con palabras ofensivas y atacar con comentarios maliciosos y despreciables acerca del otro. Hermanos, un verdadero maestro no va a entrar en esas discusiones. Va a entrar en discusiones bíblicas definitivamente, pero no va a entrar en estas discusiones. No va a generar, a causa de él no van a ser generados estos pleitos, estas rencillas, envidias. No, amado hermano. Ese no es el fruto de un verdadero maestro. Un verdadero maestro no puede caer en esa batalla de palabras vacías. Los que practican estas cosas están tan ocupados en estos pleitos que no tienen tiempo para Dios, que no tienen tiempo para conocer la palabra del Señor. Estas contiendas de palabras se convierten en ídolos. Ese es el fruto del falso maestro. ¿Qué motiva al falso maestro? ¿Qué motiva al falso maestro? Vemos ahí en parte de ese versículo 5, constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Lo primero que motiva a este falso maestro es una mente depravada. Ese término implica una mente destruida, una mente desgastada, llena de corrupción. La manera de pensar está destruida. En otras palabras, no puede pensar separado de su destrucción. Todo lo que piensa es desde su corrupción. Piensa desde su mente depravada. Esa mente depravada lo impulsa. Su ignorancia lo convence de que está bien. Es como cuando vemos el villano en las películas y decimos, pero ¿será menso? A veces vemos películas, a veces vemos noticias y dice, pero ¿qué se le ocurría que nadie lo iba a sorprender? A veces vemos este tipo de personas y dicen, pero no saben que los demás lo van a matar. Su depravación es tal y su corrupción es tal que puede ver eso y continúa. Todos hemos presenciado personas y películas así donde va el villano ahí. Así mismo es de eso un falso maestro. Lo ve y aunque lo ve, porque de alguna manera ha sido expuesto a la verdad, continúa adelante. Aunque lo haya pensado, lo va a hacer porque su mente es depravada, arruinada. Su conciencia la ha lastimado tanto que ya no escucha su conciencia. Romanos 1:28 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El falso maestro no tiene al Espíritu Santo, no tiene la mente de Cristo. Lo único que puede salir de su mente es una sabiduría animal, diabólica, terrenal. Al falso maestro lo motiva su mente depravada. También lo motiva la mentira. Fíjese que dice que está privado de la verdad. Podemos ver que privado de la verdad implica que está en la mentira. Pablo se refiere a estos hombres varias veces en las cartas a Timoteo
les dice a aquellos que se han desviado de la verdad, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. También en 2 de Timoteo dice, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Nunca han estado a la verdad a pesar de que han sido expuestos a la verdad. Jesús los describe de esta manera en Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Son impulsados desde el mismo trono de Satanás, son dispensadores de mentiras. Por eso debemos tener cuidado y no exponernos a ellos. Tercera motivación es la codicia. La codicia. Y esta es la principal, la motivación más profunda en sus corazones, según vemos el texto. Dice que al final del versículo 5 dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Esta es la motivación más profunda en sus corazones. Están buscando la codicia, y aquí habla específicamente al dinero, monetaria, pero también a eso se juntan los deleites de la vida, codician eso, codician una vida cómoda, codician la fama, el reconocimiento, su dominio sobre las personas, en mostrarle a otros cuánto dominio tienen de la gente. Suponen que la piedad es un medio de ganancia. Son personas dirigiendo a las iglesias como negocios. Sus riquezas provienen de la estafa, de predicar un evangelio falso que hace ver a la iglesia de Dios como una casa de inversiones. ¿Cuántos falsos han utilizado a la iglesia como un medio de ganancia? Nosotros vamos a presenciar, la iglesia verdadera, presenciaremos su juicio. Hay que orar para que se arrepientan, porque presenciaremos su juicio delante del Dios eterno, del juez eterno. Y para ellos habrá en el infierno un lugar más caliente para ellos. Oremos para que ellos se arrepientan, Dios los salve. Han lastimado a tantas personas por el fraude, predicar un Cristo falso. Ese es el camino ancho que nos habla en Mateo. Cuando llegan al Señor dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y Jesús le dice, apártate de mí. No te conozco. Nunca han estado en Él. Existen también falsos maestros que no tienen mucho económicamente, que solo tienen un salario, pero están en la misma categoría. Porque hay algunos que han ejercido el pastorado como una carrera más, sin la vocación divina. No tienen un deseo genuino dado por Dios al ministerio. Simplemente están ahí porque hay que sostener la familia y hay que tener un trabajo. Está en la misma categoría, lamentablemente. Están viendo el ministerio como un medio de ganarse la vida. Sigue siendo la misma motivación. Amigos que nos visitan o que nos escuchan por los diferentes medios, que no tienen si usted no tiene una relación con Cristo, tú eres el candidato idóneo para los falsos maestros. Estos falsos maestros son expertos en decirte lo que quieres escuchar. Sus motivaciones son la mente depravada. Su motivación es la codicia. Y te van a predicar cualquier mensaje solo para que estés ahí por un tiempo engañado, como cualquier otro fraude. Si no has entregado tu vida a Cristo, estás en el mismo engaño que el falso maestro. No estás en una posición diferente, estás en el mismo engaño.
Todos estos lugares que dirigen estos falsos maestros están llenos de no cristianos que les hacen pensar que son cristianos. Yo los llamo, esa es la manera más fácil de llegar al infierno, anestesiado, pensando que eres, pero no eres. Qué gran destrucción. Qué triste sería que vayas al médico porque tienes un dolor grave y confías en que el médico te va a dar un diagnóstico y el médico nunca te dice que tienes cáncer. Meses más tarde llegas y vas a otro médico y te das cuenta que tenías cáncer y si lo hubieses tomado en aquel tiempo hubieses sido salvado del cáncer. No esperes más. Hoy te digo, tienes cáncer. Si no estás en Cristo, tienes cáncer. Estás muerto. Necesitas a Cristo. Cristo es el único que salva. Cristo es el único que te puede dar vida. Debes arrepentirte de tus pecados y llegar a Cristo, llegar a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre sino a través de mí. Tienes una enfermedad muy grave. Es el pecado. Has pecado contra Dios y mereces su ira. Eres su enemigo y Cristo es el único que te puede reconciliar con Él. Entrega tu vida a Él hoy. Si Dios te ha dado la misericordia, la gracia de escuchar este mensaje, entrega tu vida hoy a Cristo. Cristo es la verdad. La vacuna contra los falsos maestros es la verdad que está contenida en la palabra de Cristo. Y solo puede ser entendida por el Espíritu Santo que se nos es dado cuando somos salvados por Él. Hermanos que me escuchan, el Maestro de maestros es Cristo. Él nunca va a fallar. Tenemos muy buenos maestros en esta iglesia, en las iglesias hermanas que nos escuchamos. Pero no olvidemos, Jesucristo es el Maestro. En cuanto un maestro nos aleje de la palabra de Cristo, a través de su enseñanza o aún a través de cómo vive, es el momento para dejarlos de escuchar. Es el momento para dejarlos de escuchar. Los creyentes debemos estar bien fundamentados en las Escrituras. Conocer la palabra de Dios es lo mejor, es la mejor vacuna contra este virus de la falsa enseñanza. Sometámonos a la palabra del Señor. Que nuestras vidas den testimonio de esa palabra de Cristo. No nos sometamos a maestros que no cumplen el requisito bíblico, que ya hemos estudiado en esta misma carta. No someta a su alma ni a su familia a un falso maestro. Esto le va a traer consecuencias muy nefastas. Para terminar, voy a leer Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Y esto es lo que nos dice Jesús en cuanto a esto que hemos hablado. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Sabemos que la respuesta es no. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Amados hermanos, a veces tenemos los frutos enfrente de nosotros y no prestamos atención, amados hermanos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Oremos al Señor. Padre, gracias por confrontar nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos tomado tan liviano, Señor, el exponernos a falsos maestros, Señor.
Yo te ruego, Señor, que nos cuides en esta iglesia. Señor, cuídanos, Padre. Permite que podamos estar alertas, Señor. Ayúdanos aún a los que estamos enseñando, Padre, mantenernos firmes en ti, en tu palabra, Señor. Confiamos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de tu Espíritu, que nos mantiene en tu palabra, Señor. Pero te ruego que nos ayudes a identificar a los falsos, Señor. Sabemos que Satanás es experto atacándonos desde adentro, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en tu palabra, Señor. Que cuando escuchemos la falsa enseñanza, Señor, esperemos que sea por error, Señor, podamos estar listos para corregirnos, Señor. Pero, Señor, aun cuando tengamos un falso maestro entre nosotros, Señor, podamos identificarlo y no exponernos, Señor. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos conformarnos a Cristo. Queremos vivir en piedad, en devoción, consagrados a ti, mi Dios. Te ruego por aquellos que no están en la verdad, Señor, que están perdidos, viviendo en una gran mentira, Señor, en una gran estafa. Señor, yo te ruego por ellos, abre sus ojos para que puedan ver a Cristo. Ten misericordia de ellos, Señor. Te lo pedimos, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Cristo. Amén.